Muy buenas noches, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Buenas noches a todos aquí presentes. Buenas noches a las diferentes personas, hermanos y hermanas del mundo que van a ver esta presentación en las diferentes plataformas. Esta noche les quiero presentar a nuestra expositora líder, la señora Gloricel Morales de Lorenzana, con el tema La ingratitud de un cristiano. Adelante, Gloricel. Gracias, Débora. Gracias, Fátima. Y gracias, Sandra. Hermosa alabanza, me encantó. Gracias porque el Señor te usa grandemente y es una bendición tenerte hoy en el grupo. Amén. Bienvenida. Gracias. Amén. Vamos a hablar hoy de la ingratitud de un cristiano. Es un tema que sirve para reflexionar cómo estamos acercándonos al Señor en las diferentes situaciones que se presentan a diario en nuestra vida y cómo las aplicamos de tal manera que se mantenga nuestra comunión con el Señor, que crezcamos y que logremos entender la importancia de Dios en nuestro camino, en nuestro andar. Yo quisiera solamente brevemente recordar lo que significa la gratitud. Es lograr entender que los beneficios que adquirimos en nuestras vidas vienen por la gracia y el favor del Señor Jesús, inmerecidos, porque bendito Dios que fijó su mirada en nosotros y permitió que lográramos comprender y entender la bendición de tenerlo día a día en nuestras vidas. Cuando una persona tiene un corazón agradecido, es una mujer feliz, es un hombre feliz, porque logra con ese agradecimiento en un corazón entregado a los principios y valores del Señor, a comprender que en su gran misericordia Él habita en nuestros corazones y nos lleva de victoria en victoria. Ingratitud. Busqué la manera de lograr que se entendiera que la ingratitud no solamente es que yo me olvide de Dios. Eso es lo que normalmente nos han dicho en momentos específicos, pero es un poquito más profundo de lo que significa el olvido. Es entender que sin Dios nada somos, que sin Jesús no avanzaremos, que sin el Espíritu Santo no aprenderemos a comprender la importancia de conocer a Jesús y tener una comunión con Él a diario. Entonces, busqué ingratitud y el Señor me llevó a pensar en las personas infieles, las personas desagradecidas y la deslealtad. Todo eso que les acabo de decir suma lo que significa ingratitud, porque es
la acción de un cristiano lo que va a llevar a nuestra vida a un desempeño de tal manera que seamos luz para aquellos que necesitan comprender el valor de Dios en las vidas propias de ellos. Yo quisiera reflexionar y no lo reflexiono como tratando de llevar culpas a nadie, no. La vida de un liderazgo, de un hombre de Dios, una mujer de Dios, los pastores, los sacerdotes, los ministros, no es un camino fácil para ninguno, porque siempre sucede que en la espera de las personas siempre quieren que, que los líderes, o hombres o mujeres de Dios, contesten lo que solo Dios puede contestar en un momento determinado. ¿Cuál sería la raíz de la ingratitud? Diría que es el amor propio que yo tengo como persona para ser reconocido, tener grandeza y solo pensar en mi propio yo interior y personalmente el exterior. Sí, me preocupo por los demás, pero primero yo. Y después las migajas para los que están afuera. El Señor no actúa de esa manera. Yo, uno de los principios que he aprendido a lo largo de mi vida en este recorrido con el Señor es que lo que yo doy, lo voy a recibir. Si yo doy un bien, voy a recibir un bien. Y si doy un mal, voy a recibir de lo que yo estoy procurando hacer en contra de una persona. Entonces, cuando una persona actúa tratando de manejarse de una forma equívoca, por error, por desconocimiento, por ignorancia, porque hay que entender que muchas veces es la falta de conocimiento lo que impide que una persona actúe correctamente. Yo le agradezco a Dios el que yo haya podido desaprender para aprender el camino que Él quería enderezar en mi propia vida. Conversando con una persona esta mañana, le indicaba yo que cuando nos equivocamos, cuando erramos, cuando declaramos palabras que pueden ser un detonante no solo para mí, sino para la persona que lo puede recibir en esa situación, en ese momento, yo estoy en peligro de recibir una corrección de Dios muy fuerte, con consecuencias muy difíciles en un momento determinado. Porque el principal mandamiento de Dios es amarme a mí como amar a mi prójimo. Si yo no quiero lo malo para mí, no lo debo querer para mi prójimo, aunque la persona sea enemiga. Por eso yo siempre digo, Señor, yo te los entrego, yo los pongo en tus manos y tú harás justicia para mi vida en medio de esa situación. Y me ha funcionado, porque yo no busco apetecerme yo en lo personal con mi ego solamente, sino llevar el evangelio de Cristo a otras personas que Dios pone en mi camino. Entonces surge la situación de que en un momento determinado todo el mundo se complace con un líder,
con un ministro, con un pastor, lo que fuera, un hombre dedicado a Dios, como dice la palabra de Dios, y resulta que muchas veces se reciben menosprecios, se reciben actitudes negativas. Yo lo llamaría actitud de ingratitud, una actitud ingrata. Cuando uno logra entender que no todo el mundo va a reaccionar ante lo que Dios ponga en el camino de uno. Lo hicieron con Jesús, lo pueden hacer con cualquiera, porque realmente es el soporte en Cristo lo que me va a ayudar a mí a sostenerme en medio de cualquier situación, no importa la que sea, siempre y cuando Él me acompañe en ese proceso. Entonces viene una situación en la cual uno tiene que pensar cómo puede uno ser desleal como cristiano en esa ingratitud que el ser humano tiene de naturaleza. Aquí yo no estoy hablando si una persona está lejos del Señor y tiene gratitud hacia eso, no es lo que estamos hablando en este momento. En este instante lo que se está valorando es la actitud correcta que tiene un cristiano para poderse presentar de cara a cualquier persona y demostrar que tiene una fidelidad completamente leal al Señor. Vamos a buscar la cita bíblica segunda de Timoteo 2:13. ¿Quiénes la van a leer, Débora? Creo que va a ser María Luisa y Cecilia. No, Ceci, y bueno, yo las busqué, pero en nueva versión. Sí, pero Cecilia las tiene en Sí, Reina Valera, Y, ¿verdad? y en sí, un Reina Entonces, Valera. momentito, un eh, momentito. Déjeme Dijo, buscarla. usted dijo la segunda de Timoteo. 2:13. Bueno, yo anoté, usted me mandó segunda de Timoteo Eh, 3:2. No, no. Sí, sí, sí. dale esa y después vemos cuando yo te diga que busques segunda de Timoteo 2:13. Busca segunda de Timoteo 3:2 y yo le puse un título a esas citas bíblicas. ¿Cuál fue Sí, el título que le puse? en la de segunda de Timoteo 3:2 está en ingratitud. Ajá. Entonces, también te lo puse a ti, Cecilia. Yo Sí, dividí las citas bíblicas en 4 componentes de la ingratitud. dos. La deslealtad, la Sí, infidelidad a Dios, Ujú, sí, eh, eh, la ingratitud y el desagradecimiento. correcto. sí. Ajá. Aquí tengo, Entonces, aquí estoy lista con segunda bueno, de entonces, Timoteo 2:13. Si bueno, gusta la puedo léemela por leer. favor. Sí, Léemela y después leemos la 3:2, por favor. esta es Reina Valera 1960. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Amén. En nueva versión internacional. Si somos infieles, Él sigue siendo fiel, ya que no puede negarse a sí mismo. Entonces, ahora mismo no me lean segunda de Timoteo 3:2. Vamos a avanzar y después yo les digo cuándo. Ahí acabamos de ver en la palabra de Dios que el Señor nunca, Él siempre va a estar cercano si yo quiero que Él permanezca cercano a mí, porque Él no se puede negar a sí mismo, Ujú.
Pero muchas veces los seres humanos no entendemos qué significa fidelidad a Dios. No comprendemos lo que significa la lealtad a Dios. Una de las cosas que yo aprendí a lo largo de mi vida y mi recorrido con el Señor, el cual le agradezco, toda autoridad viene de Dios. Y las autoridades se respetan porque el Señor permite que ese respeto se dé con señales, con prodigios, con maravillas, que permitan que las personas entiendan que el Señor está llevándonos a lograr que una congregación pueda aprender y entender el valor de tener gratitud y no de ser desagradecidos. Muchas veces, cuando estamos en el recorrido con el Señor, tenemos un mal concepto, y yo creo que es un mal concepto por mi experiencia personal, que si yo busco a Dios, las añadiduras van a llegar. No necesariamente llegan como las expectativas que tiene una persona determinada. Eso va a ser de acuerdo a lo que Dios dispone en cada persona y si se lo ha ganado o no. Vuelvo y les digo, la ingratitud viene por quererme apreciar yo más que los demás. Pensar que yo soy superior a los demás y que no hay nada en el mundo que me va a quitar a mí la posición de primero. Yo siempre aprendí del Señor a buscar las últimas filas de un auditorio donde yo tenía que ir. Y si el Señor me quería llevar a la primera fila, maravilloso. Me acuerdo yo que cuando nos fuimos Fátima y yo juntas a ver a Juan Carlos Harrigan, que vino hace como 2 meses a Panamá, y estando en la iglesia, Tabernáculo de la Fe, nos pusieron en una posición. De repente, Fátima provocó que nos subieran a otra posición. Y de repente Dios permitió que quedáramos en la tercera fila. Eso solo lo hace Dios. Porque la gracia de Él cae sobre nuestras vidas y permite que las personas puedan sentirse complacidas de que tú estés contento en lo que vas a ver o a participar de las grandezas de Dios. Así uno tiene que aprender, pero ¿qué sucede con una persona ingrata, una persona que no quiere esperar el momento preciso de Dios? Yo busqué las consecuencias de la ingratitud, buscando la manera de que todos reflexionáramos en nuestra actitud, hasta con el hombre que recoge la basura fuera de la casa, con el dependiente del supermercado, con la persona que te sirve, con la persona que comparte contigo, porque esas son las situaciones donde un cristiano debe ser agradecido con el Señor. La primera consecuencia de la ingratitud de una persona es la impaciencia.
La persona se inquieta porque quiere que todo sea de una manera en la cual se perciba de inmediato que él es primero, que él quiere ya las cosas como tienen que ser y no esperar el tiempo exacto para recibir esa situación. Entonces la ingratitud viene porque la persona es impaciente, hasta se vuelve grosera, porque no ha comprendido, no ha entendido en su interior como cristiano la importancia de recibir el fruto del Espíritu Santo, la paciencia. No lo vamos a lograr solos. Necesitamos que Jesús nos envíe el Consolador para lograr que ese consuelo que necesitamos para cambiar nuestra paciencia venga de la mano de Jesús. Yo no puedo cambiar la impaciencia de nadie. Solo Dios puede transformar esa impaciencia. Pero lo que sí puedo hacer es orar para que el Señor actúe a favor de esa persona, pero no hacerlo por esa persona. Por supuesto, se necesita amor ante esa situación, pero entender, como le decía yo a una persona hoy, que yo no soy Dios. Solo hay un único Dios en tres personas dentro del mismo Dios. Uno se encarga de crear, el otro de salvar y el otro de consolar y ejecutar lo que Dios Todopoderoso quiere en la vida de cualquier ser humano. Me voy a la segunda consecuencia de la ingratitud de un cristiano, y es la murmuración a Dios y a los líderes, ya sean pastores, ministros, apóstoles, la posición que tengan de liderazgo en el Señor, siempre hay que respetar para que te sea a ti respetado también tu posición. La gente cree que cuando hay liderazgo, el liderazgo siempre debe favorecerme a mí. Eso no es verdad. Debe ser en dos vías. Si yo respeto, yo tengo que recibir respeto también. Porque uno se lo va ganando con las acciones de buscar la mejor dirección de Dios para poder caminar con más soltura y más determinación en la vida como cristianos. Me voy a la palabra de Dios y ahí podemos ver, no sé si se los comenté, ni se las dije, creo que no, pero en Números 21, en el 5, el 6, el 8 y el 4 creo también que lo busqué, tenemos la peculiaridad de que la gente estaba brava por Moisés. Aquí es donde tenemos que empezar a ver lo que significa la ingratitud de un cristiano, en la murmuración, porque la libertad no es gratis, ni tampoco la libertad es de la noche a la mañana. Para poder yo ser libre como ser humano o pretender querer ser libre de cualquier cautiverio, de cualquier prisión emocional que yo tenga, yo necesito entender que necesito a alguien que me guíe mis pasos. Si yo no tengo una comunión con el Señor Jesús para poder sentir su presencia, necesito
un hombre que él haya preparado o una mujer que haya preparado para lograr que esa persona me guíe para aprender, no para que sea el que me va a manejar siempre la vida, no, sino para que él permita o ella permita que yo pueda avanzar y aprender lo que necesito hacer para poder cambiar mi estructura como persona y lograr que mi familia pueda recibir la bendición de la transformación por medio de que si yo soy salva, mi casa y yo vamos a ser salvos los dos. Entonces, no lo puedo hacer a ciegas. Inicialmente necesito una persona al cual voy a agradecerle en un momento determinado porque me está enseñando los primeros pasos para yo crecer, para yo poder evolucionar en un momento determinado. Pero ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Como nos ha pasado a todos los que estamos aquí, los que están oyendo. Yo quiero una libertad de parte del Señor, pero la quiero bajo mis propias expectativas, no las que Dios tiene preparadas para mí. Las quiero suavemente, de una forma en la cual yo me sienta complacida, pero en la vida real eso no sucede de esa manera. Hemos entendido que existen procesos, pruebas, desiertos en la vida de un cristiano y que mi actitud favorable y no ingrata es la que va a permitir que yo pueda avanzar a la victoria que yo quiero en mi vida personal. Moisés, un hombre que Dios le dio una misión, él era un patriarca, un hombre que fue escogido por Dios, no por ser una persona completa, no por no tener errores, no por no tener situaciones que quizás iban a ser desfavorables en un momento determinado, pero lo escogió y lo preparó en el desierto que tuvo para lograr llevar a un pueblo hacia una libertad. El pueblo vivía cómodamente, pero el pueblo que vivía cómodamente no tenía libertad en el Señor. Primero vivían aparte, en un lugar reservado solo para ellos. Se encargaban de construir a los egipcios. Viene Moisés y los saca de la tierra de Egipto y ellos querían tener las mismas cosas que habían tenido en su vida original. Pero creo que todos los que estamos aquí escuchando o los que están también escuchando o van a escucharlo en otro momento, entendemos que hay cosas que van a regresar y cosas que no van a volver. A mí me ha pasado que hay cosas que están volviendo a mi vida personal y que pensé que no iba a volver a ver esas cosas en mi vida personal, pero están regresando. Entonces, todo depende de las bendiciones que Dios quiere para cada uno de nosotros y de reconocer que el Señor es el camino, la verdad y la vida. Que yo no impongo condiciones, yo no impongo metas, sino yo
prosigo a la meta, como dice la palabra, hacia donde Dios me quiere llevar. Pero ¿qué pasa con este pueblo de Israel? Empezó a murmurar, empezó a criticar, empezó a buscar la manera de que perdiera la paciencia Moisés, y ahí es donde la gente se equivoca. Se piensa que Dios no escucha, que Dios no existe, que Dios no está vivo y está más vivo que todos nosotros. Y busca realmente el respeto que Él se merece como un Dios todopoderoso, que no lo tiene ni siquiera de nosotros los cristianos en momentos determinados. Porque solo buscamos nuestro interés personal. Entonces, cuando hay ingratitud, porque la ingratitud no toca la puerta, la ingratitud llega solamente por la explosión que recibe en mi interior y yo me pierdo el control, y ahí es donde viene la ingratitud. No buscar mejorar mis defectos y convertirlos con el Señor en algo mejor. Entonces viene y el Señor envía consecuencias, porque una cosa que tenemos que entender, hay consecuencias de la impaciencia. Hay consecuencias de la murmuración a Dios y a los líderes. Hay consecuencias que uno no las quiera ver. No significa que Dios no respeta a sus hijos, que le honran y que le trabajan diariamente. Pero ¿qué pasa? Ese ego que tienen muchos de quererle quitar el puesto a los que se lo han ganado, no toleran que la gracia de Dios se derrame abundantemente sobre muchas de esos líderes. Entonces lo quieren acabar a punta de murmuración y de otro tipo de acciones contrarias, y Dios ve eso y busca la manera de aprobar la posición del líder para callarle la boca a aquellos que osan en querer, con la ingratitud interna, porque la ingratitud interna viene por un corazón endurecido, amargado, que no puede lograr sus acciones como las quiere, y todos pagan por él las consecuencias, o por ella las consecuencias, cuando nadie tiene culpa de los caminos que cada uno de nosotros recorre, ni nadie puede cuidar lo que se habla a través de la boca de nosotros. Cada uno tiene que aprender a tener dominio propio, templanza, y eso solo se consigue con mi adoración a Cristo y mi comunión también con el Espíritu Santo. No hay otra manera de hacerlo. ¿Qué otra consecuencia tiene la ingratitud de un cristiano? La queja. Cuando una persona se queja de todo lo que acontece a su alrededor y no quiere hacer que nada de lo que tiene en su vida personal cambie, porque todo es queja, todo es queja. Lo ve todo de color azul, eso no le gustó. Me hubiera gustado que fuera verde, me hubiera encantado que fuera rojo.
porque no tienen un corazón agradecido y tienen frustraciones en cantidad. Ese es uno de los puntos difíciles de la ingratitud de un cristiano, sus frustraciones, porque no logra cumplir sus anhelos porque Dios no se los da. Por eso fue que les dije a ustedes, aunque ustedes busquen a Dios, no, no necesariamente las añadiduras van a llegar como ustedes las quieren. Quizás no van a llegar, porque claro, es Dios cuando dice, yo quiero que prosperes así como prospera tu alma. Y si mi alma está llena de resentimiento, llena de frustración, llena de ingratitud, ¿cómo voy a como cristiano a ser un ejemplo para los demás? No puedo. ¿Ves? Es imposible que yo logre eso. Otra de las consecuencias de la ingratitud es los que se comparan con otros. Yo siempre les he dicho, Dios no hace dos personas iguales. No hace dos personas que sean con las mismas huellas digitales, que se parezcan físicamente completamente solo los gemelos, y es bíblico porque existen los gemelos en la Biblia, pero aún así tienen similitudes, pero no son iguales completamente. Entonces, eso acaba con la esperanza de una persona, competir con lo que quizás Dios nunca te va a dar, nunca te va a proveer. Tenemos que entender algo como cristianos. Nadie te obligó a llegar a Cristo. Nadie te obligó a permanecer con Él. Él te da libre albedrío. Y tampoco es por obligación, porque el Señor sabe cuando es obligado. Aquí tenemos que comprender que debe nacer de un corazón agradecido. Vámonos a la palabra de Dios a ver cómo el Señor en la palabra refleja la ingratitud y cómo tenemos que abordarla para lograr que vaya siendo nuestra vida llevada a la abundancia. Y sí se puede. Nosotros podemos hacer la diferencia y enseñar a otros también a hacer la diferencia, porque no es que yo me guarde todo para mí, es divulgarlo, es enseñarlo, es crear empatía con las personas para que crean que existe realmente el Señor y que es dador de vida y que procede del Padre y que nos los dio para que pudiéramos tener la salvación que jamás hubiéramos tenido si no hubiera sido por Él. Busquemos Romanos 1 del 18 al 32. Romanos 1 del 18 al 32. Vamos a ir leyendo 3 versículos y vamos haciendo comentarios luego de los tres versículos.
Primera, Romanos 1, del 18 al 32. Una pregunta, Ceci, ¿tú los estás buscando o ya tú los tienes? No, pero si eso está en la lista que yo di, Sí, lo que quiero dar a entender, Sí, Gloricel, es que mientras ella busca, yo puedo leer porque yo sí los pero sí, si tengo a mano. ella ya lo tiene listo, si yo lo Romano, mandé con Ok, pero listo. un momentito, que Romano 1, 18 al 32, déjeme, porque esa no la tengo, deme un esa, segundo. no buscaste al final lo que mandé. Yo Sí, mandé Yo unas la tengo adicionales. lista. Aquí está Dale, listo. dale, gracias. María Luisa, dale. Sí, Ok, sí, perdonen, perdonen. Romanos 1, 18 al 32, versión Reina Valera 1960. Dice así: la culpabilidad del hombre. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razones, en sus razonamientos, perdón, y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora Profesar, tú, ¿hasta okay, dónde leíste? hasta el 21, Ok, hasta el ahora 21, le toca, Débora. le toca hasta el 21 a Débora. Amén. Romanos 1, 18 al 32, nueva versión internacional. La ira de Dios contra la humanidad. En verdad, la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos, que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado. Porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no lo glorifican como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Amén. ¿Qué significa eh, cuando un cristiano no expresa la verdad de Dios? A lo bueno le llaman malo y a lo malo bueno. Eso dice la palabra de Dios. Estamos viviendo en un momento donde hay muchas señales de que el Señor no está contento. Hace poco alguien quiso hasta manejar las nubes para que lloviera y eso causó una catástrofe en el lugar porque nadie puede manejar la naturaleza, solo Dios. Intentamos vender la idea de un Dios existente sin ponerlo en la posición correcta como cristianos. A mí me gusta tal cosa, no, ahí sí es permisible hacer algo porque Dios no me está viendo o si me está viendo, Él va a entender que uno tiene que también tener su posición en un momento determinado. Así piensan muchos cristianos. Pero ahí lo dice claramente en el título que leyó
Débora, la ira de Dios y la otra la culpabilidad del hombre. Porque cuando hablamos de hombre, hablamos de hombres y mujeres que están buscando la manera de desprestigiar el valor de Dios en el mundo, persiguiendo, acosando. Y muchos cristianos están enredados en esa situación, murmurando, criticando lo que deben respetar por las situaciones favorables que han recibido en su vida. Pero el ser humano es desagradecido y la ingratitud tiene que ver con el desagradecido. Una persona que no quiere sino lo bueno para él o ella y lo peor para los demás. Ese ego personal donde yo digo primero yo, segundo yo y tercero yo. El juego del yo-yo. Del yo-yo. Entonces, ¿qué sucede? Ahí dice la verdad. Muchas veces a mí me ha tocado lidiar con personas que quieren una verdad suave, pero eso no se puede hacer. Y no es lo que estamos hablando hoy que sea legalismo. No, yo no creo en el legalismo. Yo creo en el amor filial de Dios, en el amor precioso de Dios por el ser humano. Gracias a eso estamos vivos todavía, porque Él ama a sus hijos y Él lo dice la palabra, no lo digo yo. Pero ¿qué pasa? Queremos avasallar, lastimar, dañar. Entonces, la persona se vuelve ingrata, con ingratitud, porque no recibe lo que quiere como la manera que quiere y como lo ha soñado él, sin necesidad de entender que no son las expectativas que Dios quiere para uno. ¿Hasta dónde está tu agradecimiento a Dios? No son sino reflexiones. ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Por qué hay silencio? ¿Por qué no recibo una situación favorable? Porque estoy viendo la paja en el ojo ajeno y no mi propia viga. Para provocar que el Señor sea justo, porque ahí lo está diciendo, la injusticia de la persona que es de ingratitud, porque todo para mí, todo para mí, todo para mí. Sigue, por favor, los otros 3 versículos, María Luisa. Dice así: profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó la inmundicia, a inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. A ver, tú. ¿Puedo continuar? Ah, Sí, no, ok. no, pero ahora después de que termine, Débora, sigues tú. Correcto. Sigues tú, Cecilia. A ver, por favor. Versículo 22. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios
y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas de hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Por eso Dios los entregó a los malos deseos de sus corazones, que conducen a la impureza sexual, de modo que degradaron sus cuerpos los unos con los otros. Amén. Antes de continuar, una observación que quiero hacer primero. Cuando el pueblo judío se moría un profeta o un hombre que Dios había dispuesto para que el pueblo fuera guiado, se iban a adorar a otros dioses. Hacían altares a otros dioses. Todos en algún otros dioses, porque adoramos imágenes, porque no conocíamos al Dios vivo. Pero si yo lo conozco, tengo que ser agradecida con Dios y no ponerme en una actitud de ingratitud por querer mantener una posición X en un momento determinado. No puedo. Por eso les dije yo al principio del tema que era una llave muy importante para meditar a dónde tengo yo mi vida en este momento con el Señor. ¿Por qué está obstaculizándose una situación en mi vida personal si estoy yo tratando de hacer todo lo que tengo que hacer, pero lo que no hago es lo que el Señor dice en su palabra? Me dejo llevar por la concupiscencia, como dice ahí, por la carne, por un corazón envanecido, por un corazón que no busca la libertad de la gratitud en el Señor, sino quiere seguir con la ingratitud delante de Él, no quiere aprender porque no le interesa. Mejor me sigo quejando, mejor sigo diciendo el Señor no me quiere escuchar, porque de esa manera ahuyento. Y no es la persona que está quejándose la que lo ahuyenta, es las tinieblas las que no quieren que tú alumbres a otras personas que necesitan la luz de Cristo. Y le hacemos el juego a las tinieblas por no querer seguir los principios que Dios está estableciendo en su palabra. Cuando uno aprende bien la forma en que Dios quiere que uno se conduzca, aunque no te sepas toda la palabra de Dios, Él te guiará. Por supuesto, es mejor saberla, pero lo importante es poder lograr ese 30 o el 70% con la palabra de Dios. Pero sin ella no vamos a avanzar. Seguiré siendo un corazón lleno de ingratitud, porque no sé cómo cambiarlo, o voy a seguir traicionando, como es una de las características de la ingratitud,
porque así me voy a mantener con vida, aunque no siga los lineamientos que tengo que seguir. Yo siempre he creído, el Señor te deja correr, pero al final Él toma su postura tarde o temprano. Cuando se sobrepasa un vaso, preparémonos, porque ahí la cosa no va a ser fácil. A ver, Cecilia, sigue con los siguientes. Ok, Romanos 1, voy del 25 al 32. Ya que Del cambiaron la 25 al 28, del 25 al 28. al 28. Ok. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que el Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es en contra, por el que es contra la naturaleza. Y del igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Bueno, ¿Leíste hasta el 27, Cecilia? 28. 28. Ok. Amén. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, adorando y sirviendo a cosas creadas antes que al Creador, quien es bendito por siempre. Amén. Por tanto, Dios los entregó a pasiones vergonzosas. En efecto, las mujeres cambiaron las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. Asimismo, los hombres dejaron las relaciones naturales con la mujer y se encendieron en pasiones lujuriosas, los unos con los otros. Hombres con hombres cometieron actos indecentes y recibieron sobre sí mismos el castigo que merecía su perversión. Además, como estimaron que no valía la pena tomar en cuenta el conocimiento de Dios, Él a su vez los entregó a la depravación mental para que hicieran lo que no debían hacer. Amén. En algún momento hemos oído en este tiempo de la salud mental, ¿verdad? Sí. Y eso es lo que se acaba de leer. O sea, cuando yo no estoy haciendo lo que debo aprender a hacer, voy a encontrarme con situaciones desfavorables para mi vida como cristiana o cristiano, y no voy a tener la capacidad de lograr tener la lealtad que debo tener con el Señor, la fidelidad que tengo que tener con el Señor, porque hay ingratitud en los deseos carnales con respecto a lo que dice el Señor en su palabra. Nuestro trabajo no es juzgar a la ligera. Nuestro trabajo es enseñar lo que Dios pone en su palabra. Y que lo que se pueda hacer en el mundo
no afecte la posición de un pueblo o nación. Que fluya la bendición de Dios y no una tierra que se vuelva maldecida por situaciones como las que se acaban de leer. Como respetuosa de la vida del ser humano, el que juzga es el Señor. Pero yo tengo que aprender a tener la capacidad de pedir correctamente por el bienestar de una nación. Entonces, yo no puedo, por un principio establecido dentro de los lineamientos de Dios, volverme una persona ingrata porque no estoy de acuerdo con los señalamientos y empiezo a vociferar y a buscar mecanismos para ridiculizar el valor de Dios en la vida como persona y como ser humano. Hay que tener cuidado con eso. Porque la ingratitud no debe tapar la realidad de Dios en la vida de uno. Uno empieza y dice, ay, no, es que ese Dios es ingrato, ese Dios no me escucha, no me... Mucho cuidado con eso, porque tenemos que aprender a caminar bajo normas que el Señor ponga y no las que yo quiera poner. Yo he decidido seguir a Cristo, como todos ustedes, para el bienestar de sus familias. Entonces tenemos que buscar los criterios que Dios quiere para cada ser humano. Él valorará la situación de X persona, su nacimiento, su evolución, dónde estuvo la dificultad, dónde estuvo la situación, pero eso le corresponde a Dios. Y no nosotros criticar ni murmurar ni establecer situaciones que puedan provocar situaciones más confrontativas. Es una de las cosas que como cristianos tenemos que aprender para no sentir que nuestro corazón está lleno de ingratitud hacia Dios. A ver, sigue, por favor, Cecilia, del 29 al 32. Sí, voy. Romanos 29 al 32. Estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también le complacen con los que las practican. Amén. 29 en adelante. Se han llenado de toda clase de injusticia, maldad, avaricia y depravación.
Están repletos de envidia, homicidios, desacuerdos, engaño y malicia. Son chismosos, calumniadores, enemigos de Dios, insolentes, soberbios y arrogantes. Se ingenian maldades, se rebelan contra sus padres, sus insensatos, desleales, insensibles, despiadados. Saben bien que según el justo decreto de Dios, quienes practican tales cosas merecen la muerte. Sin embargo, no solo siguen practicándolas, sino que incluso aprueban a quienes la practican. Amén. Miren, creo yo en lo particular que el Señor no ha traído este tema para que sea controversial. No, creo que no. Creo que lo ha permitido en este día para que entendamos que nosotros hacemos la diferencia. ¿Cómo lo vamos a hacer? Solo ponerlo y soltarlo en las manos del Señor y Él hará lo que tenga que hacer para permitir que nuestra gratitud no se convierta en ingratitud. Una persona que tiene arrogancia no puede ser agradecido con Dios. Es ingrato. Pero para un cristiano que aprende los reglamentos de Dios, hacemos la diferencia. No podemos establecer cosas que no están escritas en la palabra de Dios. Recuerdo yo y lo quiero decir con mucha madurez, lealtad al Señor y temor y temblor del Señor, que nosotros hacemos la diferencia para un mejor mundo. Hay quejas en ti, hay murmuración en ti, que se convierte en una actitud ingrata, porque no recibes las cosas como tú quieres. Ahí hay algo que hay que resolver. Fueron 10 leprosos los que fueron sanados de la lepra, pero uno solo regresó a dar las gracias. Los demás creyeron que se lo merecían. Y una cosa muy importante, uno de los sinónimos de una persona con ingratitud es el olvido. Pero no es el olvido, ay, me olvidé de ir a la casa de fulano. No, es el olvido a Dios que sucedía en el tiempo del pueblo de Israel. ¿En qué forma sucedía? Se olvidaban de todas las hazañas que había hecho el Señor por ellos y cómo habían logrado comprender la importancia de tener a Dios en sus vidas. Pero no lo sostuvieron, lo olvidaban. Es más, hasta el arca donde estaban los principios, todo lo que el pueblo tenía que seguir,
hubo un tiempo en que no no tenían guía espiritual ellos como pueblo. Y fue cuando Dios restableció a Esdras como aquel que iba a provocar que el pueblo israelita regresara a comprender en esas nuevas generaciones lo importante que era reconocer la labor de Dios en la propia vida de nosotros. Nosotros todos tenemos una historia. Y la palabra es clara cuando dice hasta las 1000 generaciones. Yo no sé tú cómo estás provocando que tu familia encuentre la bendición de conocer a ese Dios que te ha dado a ti libertad. Lo estás haciendo a medias. Lo estás manejando como debe ser, inculcándole la verdad de Dios, como dice la palabra en Romanos 1 del 18 al 32, para la ingratitud del cristiano. Eso es lo que uno tiene que reflexionar con el Señor. Porque no solo es decir, ay, yo sigo a Cristo, yo busco del Señor. No es de la boca para afuera. Es creer en mi corazón que Él está presente ahí adentro, cambiando, transformando mi interior, porque eso es lo que va a hacer que se transfiera a mis siguientes generaciones, lo que yo logré, lo que yo conseguí con la ayuda del Señor. Que habrán situaciones que no se pueden evitar, no se pueden evitar. Yo les dije, nadie es perfecto. Con todo y que se equivocó David, él mantuvo un corazón conforme al de Dios, pero eso no evitó que la espada, después de lo de Urías, entrara en su casa, la violación entrara en su casa, porque había consecuencias de no haber sido leal al Señor, de no haber mantenido su gratitud al Señor. Es lo que dice Romanos 1 del 18 al 32. Sus ojos se llenaron de lascivia, que solo Dios puede cuidarlos. Pedirle al Señor que cuide lo más importante en la vida de nuestros hijos. Yo siempre he creído que los 5 sentidos son importantísimos, que el Señor los guarde y los cuide, porque son la fuente con la cual yo voy a entender, a comprender y lograr avanzar en mi vida para no estar llena de ingratitud al Señor y realmente ser agradecida con lo poco o lo mucho que me dio el Señor. Dice, en lo fiel, si fuiste fiel, en lo mucho te pondré, porque fuiste fiel en lo poco. Esas son las cosas que tenemos que nosotros valorar como cristianos. Ahora léanme, por favor, 2 de Timoteo 3:2. ¿Lo tienes, Ceci? Dale, María Luisa. Fuera de la pantalla. Segunda Dale, segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 2. Dice, esta es la versión Reina Valera 1960. Dice, carácter de los hombres en los postreros días. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos,
desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Amén. La gente estará llena de egoísmo y avaricia. Serán jactanciosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Amén. ¿Qué les dije yo cuando empezamos con la raíz de la ingratitud? El amor propio a mí mismo o a mí misma, queriendo grandezas. Y solo el Señor sabe quién puede manejar esa situación en bien del pueblo. Porque ahí estaba Moisés, llevando a un pueblo que recibió su merecido por la ingratitud a Dios y a Moisés. Entonces, cuando hay desiertos en la vida nuestra, uno tiene que entender que esos desiertos son porque quizás nos hace falta agradecerle al Señor realmente lo que ha hecho por nosotros. Hay un dejo de ingratitud en acciones que a la ligera se toman cuando no honramos al que merece la honra, al que permite que todo en nuestra vida se dé. Vuelvo y les digo, no podemos llamar bueno a lo malo y malo a lo bueno. Muchas veces a mí me dicen que soy muy dura porque yo aprendí del maestro y aprendí a través de los primeros pininos de hombres y mujeres que Dios puso en mi camino, que valoré, respeté y sigo valorando. Porque yo no valoro por lo que los hombres hagan, perdón. Yo valoro por lo que a mí me indica el Señor, que es lo correcto. Es un estilo de vida donde uno tiene que comprender, no es perfección, es las bendiciones sobreabundantes para nuestras siguientes generaciones. Porque como dice la palabra, después de la segunda y tercera generación, yo tendré misericordia de ti y podrás lograr muchas cosas, porque has entendido que mejor es tener gratitud que ser desleal, deshonesto, traidor, porque cuando nosotros nos alejamos de Dios, eso es una traición. No es nada más que una traición, porque tú decidiste un camino diferente y las cosas difíciles en un momento determinado te hicieron retroceder. Pero uno tiene que entender bien claramente lo que involucra la ingratitud. Cuando soy desleal, cuando soy infiel a Dios, cuando soy desagradecido y cuando soy ingrato. Y todo está en la palabra de Dios. Se habla mucho de la gratitud y de la ingratitud en la palabra de Dios. Porque como humanos somos débiles. Y el ser humano no quiere sufrir. El ser humano quiere solo recibir bendiciones. Pero en el dolor se crece, como dice la palabra en 2 de Timoteo 3:2. El carácter
que yo necesito formar para lograr ser agradecido y no caer en un corazón ingrato delante de Dios. Entonces, la gente te preguntará, pero ¿cómo yo puedo lograr tener un corazón agradecido a Dios? El agradecimiento ese no se aprende nada más que con decir, Jesús dio la vida en la cruz por mí y resucitó al tercer día. Eso no me da un corazón agradecido. Un corazón agradecido es aquel en el cual yo puedo avanzar, sostenerme en medio de una situación difícil y decir, sigo con Cristo. No he sido ingrato. No he sido una persona que tiré la toalla, sino permití que en medio de mis desiertos, porque Jesús también pasó un desierto de 40 días y lo pasó para que nosotros pudiéramos pasar nuestros desiertos. Porque si aprendemos de que los desiertos que vivimos se los soltamos al Señor, más fácil va a ser cargar esa situación para aprender lo que Dios quiere que corrijamos, porque dice la palabra que Él me corrige, me redarguye. ¿Por qué lo hace? Porque Él quiere lo mejor para mí. Entonces, si yo tengo un corazón ingrato con algunas personas y soy selectiva, ahí hay que mejorar. Ahí no se puede lograr las cosas de Dios como tú las quieres, porque no eres ingrato. Entonces, ¿qué hace uno? Yo no juzgo la condición de nadie, pero tampoco la aplaudo. Yo tengo que decir lo que el Señor me ponga en ese momento, porque la libertad puede venir para todo el mundo. Así como nosotros salimos de nuestros desaciertos del mundo pasado, cualquiera puede salir de los desaciertos que tenga. ¿Quién va a hacer que eso suceda contrario? El Señor, pero seguirán habiendo gente que no lo va a lograr. Ahí lo dice Apocalipsis al final, creo que es el capítulo 20 que lo dice, que no todos. ¿Por qué razón? Porque el corazón es necio. Y lo dice lo que leímos en Romanos 1 del 18 al 32. Un corazón necio no va a lograr recibir nada de Dios. Porque el corazón necio es una persona errática. Es una persona que no quiere sino ser terco. Y yo he tenido que lidiar con espíritus tercos. Y no ha sido nada fácil. Pero ellos o yo. Y si soy honesta con Dios, voy a prevalecer yo. Porque no soy yo, es el Señor el que lo permite. Confío en el Señor que el tema de la ingratitud de un cristiano haya sido favorable para sus vidas. Mediten en él, vuélvanlo a escuchar, porque estoy segura que todo puede cambiar para bien de sus hogares. Cuando entendemos, así, yo le doy gracias a Dios, pero no soy leal con Dios. Yo le doy gracias a Dios, pero no soy fiel a Dios. Yo le doy gracias a Dios, pero soy desagradecida con lo poco que recibo. Yo quiero más, pero tú estás lista para recibir más. Lo vas a poder sostener porque, miren, el pueblo judío se pasó 400 años en cautiverio y salió a la libertad y no lo pudo mantener todo el mundo porque no entendieron la libertad. Entonces, el pueblo quiere salir del cautiverio, pero si tú no puedes sostener tu libertad, ¿cómo vas a salir del cautiverio?
¿Cómo vas a salir de las emociones que son difíciles de manejar? No vas a poder tener una libertad. Yo en algunos momentos durante mi aprendizaje como una mujer llevada a ayudar a otros en esa área de mi vida, me he dado cuenta de que cometí errores en algunos momentos en querer adelantar a una persona a recibir lo que no estaba para poderlo mantener. Pero fueron los errores que tuve que experimentar para poder realmente valorar la libertad en Cristo. Porque todos lo podemos lograr, pero para poderlo lograr necesitamos entender que no viene gratis y que necesitamos sostenernos y avanzar hacia el segundo peldaño. Yo por eso siempre lo veo como la escalera de Jacob, porque cada paso que yo doy hacia arriba es una libertad adicional. Solo Dios sabe hasta dónde tenemos que llegar para lograrlo, pero sí se puede, porque Él nos regala en el proceso pequeños regalos para que sepamos que todos vamos encaminados hacia esa libertad que Él promete. Con la verdad, como dice la palabra en Romanos 1, del 18 al 32, y no con injusticia, sino con la justicia divina de nuestro Señor. Unas buenas noches para todos, bendecida noche para todos, y Dios los guarde y abra caminos de bendición para cada uno de ustedes. Buenas noches. Amén. Y vamos a entrar a las preguntas y respuestas, Gloricel. Claro. Bueno. No sé si hay, hoy empezamos un poquito más tarde por el inconveniente, pero sí. No sé si hay preguntas. Yo creo que estaba todo el mundo escuchando atentamente. Sí. Yes. Bueno. Porque siempre aprendemos de cosas nuevas que Dios pone. Así es. Si alguien tiene alguna pregunta. Luisa. Gloricel, esto de las mentes reprobadas, ¿verdad? Y la salud mental. Mi pregunta es, ¿esta mente reprobada puede venir por generaciones pasadas? Porque aquí, ¿verdad que sí? Por supuesto que sí puede venir por generaciones pasadas porque son enseñanzas que han llegado a tu mente a través del comportamiento de la familia, ¿no? Entonces, la mente aprende cosas que percibe que están bien, pero no necesariamente están bien en las cosas de Dios, porque la mente es una de las cosas donde más batalla una persona con Cristo, porque el demonio como no puede oír lo que tú conversas con el Señor muchas veces en tu intimidad, él espera que tú hables para que en medio de ese hablar tuyo le puedas dar una indicación de cómo te sientes tú internamente. Entonces, por eso está la batalla de la mente, porque hay que reprenderla continuamente con la ayuda del Señor para provocar que esos pensamientos contrarios a Dios en el sentido de permitir lo que es la idolatría, la adoración a otros dioses, como decía Romanos 1 del 18 al 32, no exista, sino que se vaya rompiendo ese esquema de mal aprendizaje o de culturas completamente diferentes en el área familiar, que no es que el Señor la desestime, sino que hay que aprender a buscar el camino de reposición en esa mente para lograr que eso pueda ser de bendición a la vida personal de uno. Entonces eso es lo que es salud mental. Por ejemplo, ahora mismo vemos mucho Alzheimer, porque la palabra dice
en Deuteronomio 28, creo que por el 28, por allá, no recuerdo en este momento el versículo exactamente, de que hay locura cuando hay desobediencia a Dios. Entonces la mente retrógrada tiene que ver con la desobediencia a Dios. Cosas que se estipulan dentro de la palabra que hay que cumplirlas y no se cumplen, ya sea por ignorancia, por desconocimiento o porque a la persona no le da la gana. Eso pueden ser 3 de los motivos por el cual no cambia, pero con el Señor sí se puede lograr. Y hay que trabajar en eso. Una mente renovada, una mente con el Señor. Y hay versículos en la palabra de Dios que lo dicen claramente. Renovando mi entendimiento está en, creo que es Romanos 12:2 y también está segunda de Corintios 10, perdón, del 3 al 5. Ahí habla sobre cómo renovar la mente. Yo en lo particular practiqué mucho eso durante muchos años en mi vida. Fui constante, persistente en ese sentido. Y yo lo que hacía era que yo le pedía al Señor que se derribaran argumentos y altivez que se levantaban contra el conocimiento de Dios, porque muchos de los problemas que dice la mente retrógrada es que hay una mente completamente llena de lascivia, llena de cosas contrarias a Dios, en el sentido de irse a cosas que me agradan en la carne y no son agradables a Dios. Entonces eso me ayudó muchísimo a mí. Muchas veces cuando he tenido situaciones de un cambio, de avance en el Señor, existen esos pensamientos negativos que llegan, pero el ejercicio con la palabra de Dios te ayuda a lograr que esas promesas que Dios ha dado en la palabra se cumplan y desarrollando esa capacidad. Y también no solo desarrollando la capacidad, sino aprender a escuchar la dirección de Dios en todo momento. Por eso yo les digo, una de las cosas que más uno debe aprender es a concentrarse en las cosas de Dios, porque la distracción impide que tú puedas observar y ver las cosas. Entonces, cuando se hace una oración, yo siempre les digo a todo el mundo, escuchen lo que van repitiendo, porque queda en tu corazón, en tu alma, queda grabado lo que tú vas repitiendo y eso va permitiendo que hasta los tuétanos del alma se quiebre, todo lo que está impidiendo que tu mente tenga la sanidad necesaria, porque el corazón se conecta con la mente y ambas son de bendición con la ayuda de Jesucristo. Eso es lo que yo te contestaría en ese sentido. Gracias, Glorice. Miren lo que dice aquí Deuteronomio 28:28. Dice, consecuencia de la desobediencia. Dice, Jehová te herirá con locura, ceguera y turbación de espíritu. Así Y es. dice aquí Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y el entendimiento va con la mente. Con la mente. Así es. Gracias, Gloricel. No sé si hay otra pregunta. No hay más preguntas, todo quedó claro. Yo digo, Débora. meditación. Ah, Exacto, están meditando. bueno, el meditar ayuda porque te indica lo que puedes mejorar para que pueda romperse el silencio y llegue la situación favorable. Yo siempre tengo una llavecita que yo uso mucho
Y es que le pido al Señor siempre que permita que el Espíritu Santo me revele lo que Él quiere que yo mejore en un área que está detenida, que no se mueve, que está en este momento en espera de una situación más cómoda para mi vida personal. Entonces yo siempre uso, por eso yo siempre les he dicho es una dupleta, porque Él me enseña lo que necesito aprender para poder hacer las cosas como Jesús quiere. Y eso es una situación muy buena para cada uno de ustedes y sí se puede. Lo único que uno tiene que aprender es a no ser ingrato con el Señor. Y ya, y una de las cosas, no dimos muchas citas, pero yo me encargué como son 4 elementos importantes de la ingratitud de un cristiano, yo me tomé el tiempo de dividir citas en cada uno de los puntos para que cada uno pueda escudriñar la palabra en el área de cada una de las que conforman la ingratitud, para que puedan identificarse con aquello que necesitan mejorar en un momento determinado. Y yo sé que va a ser de bendición para todos ustedes. Y lo más importante, ahí creo que también les puse una cita bíblica del olvido, porque la gente olvida lo que Dios hace con ellos. Entonces, la gente se vuelve ingrata cuando ve que Dios no le contesta algo y se quiere alejar de él, creyendo, como yo siempre me acuerdo de que cuando mis hijas estaban chicas, que estaban en la escuela y que ellas querían algo y no se les daba lo que ellas querían, ellas manipulaban para lograr que la persona contestara lo que ellos querían. Entonces, ¿qué pasaba? La manipulación no les hacía efecto, porque como los padres entienden eso, lo de la manipulación, así mismo pasa con el Señor. La gente dice, ay, pues yo voy a ser ingrata contigo, yo no te voy a obedecer, me voy a ir para Oku y no voy a ir a... Eso es pérdida de tiempo, porque lo que estás haciendo es alargando el camino y no siendo correcta y leal con el Señor en un momento determinado. Entonces, esa manipulación con el Señor no sirve, no funciona, no los va a ayudar. Lo que hay que entender algo es que las expectativas tuyas no van a ser nunca las de Dios. Él te las va a dar mejor o las va a poner de tal manera que tu alma no se pierda. Porque también hay que entender algo. A mí me ha tocado vivir situaciones donde la gente, una vez que consigue lo que quiere, se vuelve alejada de Dios, ya abandona las cosas de Dios y las hace a su manera, porque no quiere de alguna manera bloquear lo que tiene que hacer. Y una cosa que les digo yo, Dios acomoda todo a tu favor, pero Dios no va a acomodar a tu favor cuando tú eres desleal o desagradecido. No lo va a hacer. Entonces ahí hay una lucha, como la mamá con el hijo o con la hija. ¿Hasta cuándo te cansas? ¿Hasta cuándo sueltas la toalla? Y eso no es fácil decirlo, porque uno cree en su... Siempre vamos a ser humanos, ¿verdad? Y vamos a tener situaciones humanas que van a ser debilidad en algún momento
una de las cosas más importantes de la gratitud para evitar la ingratitud es creer en Dios, confiar en Él y entender que sin Él nada soy. Esas son las tres claves que yo les diría a cada uno de ustedes y empezar desde hoy en la noche, cada uno a trabajar cómo están en esa área. Se les van a dar unas citas bíblicas. Ya puedes decirlas, por favor, Débora, así Sí, como te las escribí yo para que las vayas leyendo, sí, sí. para que la gente las vaya anotando y que Sí. puedan meditar y reflexionar, porque creo que Dios ha sido bueno con nosotros hoy. Exacto. Amén. Así mismo. Bueno, voy a leerles la cita y les voy a ir diciendo categoría. La primera es deslealtad. En deslealtad está Isaías 33:1, Ezequiel 14:13, Josué 22:6, Segunda de Timoteo 2:13, Romanos 1:31. La siguiente, infidelidad a Dios. Levítico 26:1, Deuteronomio 4:25 al 27, Deuteronomio 8:19 y 20, Ezequiel 15:8. La siguiente, traición. Traición, Salmo 41:9, Jueces 16:18, Salmos 55:12 al 14, Jeremías 12:6, Proverbios 17:13 y 14. Siguiente, desagradecida. Romanos 1:18 al 32. Ingratitud. Génesis 40:23. Salmos 35:12. Génesis 44:4, perdón. Salmos 109:5. Segunda de Timoteo 3:2. Aquí terminan las de Gloricel y bueno, yo anoté las tres que usted le dijo a María Elisa ahora mismo en la parte de las preguntas y respuestas, que fue Deuteronomio 28:28, corroborada por María Luisa, Romanos 12:2 y Segunda de Corintios 10:3-5, que estas tienen que ver con las mentes, renovar las mentes. Segunda de Corintios 10 del 3 al 5, ¿verdad? Correcto. Sí. Ok. Bueno, no sé si seguimos Si diciendo. hay alguna que quiera orar por algo en específico. Sí. A ver, me encantaría hacer algo, una dinámica diferente hoy, para ver si realmente la enseñanza provocó algo diferente. María Luisa, quiero que hagas la oración final y si hay alguien que tenga alguna pregunta o alguna, más bien no pregunta, sino alguna petición en especial, que la mencione para que María Luisa pueda orar por ella. Gloricel, puedo anunciarlo del próximo martes, ¿verdad? Por Antes. supuesto, claro. Ok, bueno. Quiero invitarles para el próximo martes. Tendremos a una invitada especial, Marla Insignares, con el tema Serenidad para avanzar y ganar. El próximo martes. Ahora sí, María Luisa. A ver, peticiones. No hay, parece que nadie que quiera pedir. Hola. Todo el mundo está bien. Todo el mundo tiene, todo el mundo está. Bueno, yo sí quería ver si podíamos pedir por el bebé del muchacho que hace los trabajos de mecánica, hijo de Ricardo, porque la verdad es que el nombre del bebé no lo sé.
Es un bebé de 6 meses que está en el hospital hace más de 20 días con una situación gástrica que no terminan de definir qué es. Así que me gustaría pedir por la salud de ese bebé y que Dios lo restaure, le dé sanación y pueda regresar con su familia. Ok, a Así. ver. Hola, yo quiero. Gladys. Gladys. Hay un micrófono que está molestando. Gladys. Gladys quiere oración por algo, pero no sé. Le escucho. Yo creo que son los auriculares suyos, señora María Luisa. Yo creo que son sus auriculares. Los míos. Pero es que es la voz de... Vamos, déjame mutear a Gladys, nos daremos cuenta. Ya la muteé. Ah, pero se sigue oyendo poco. Ah, no, entonces no es Gladys. Para ver, ya está muteada. Y sigue, entonces sí, María Luisa. Ahí se me los quito, entonces los quito. Ya se quitó, como que los moviste. Muévelo, ¿vale? Sí, los moví. A Ahí ver. no se oye, ahí no se Ahí. ¿Te lo puedes quitar o no? Si te lo quitas, molesta. Ahí. Allí, Débora. Ahora sí. Ahora sí, sí. Ok, que estaba. Gladys, tú disculpa, ya puedes hablar, eso, dale. No, no eres. No, no son los míos. Y luego iba, Débora. Hay algo que está molestando y mejor es quitarlo antes de hacer la oración final. Y si te los quitas, María, ¿se puede? Ya. ¿Me escucha? Sí, Ahora sí te sí. Dale, son los audífonos. Sí, pero yo le escucho lejos a ustedes ahora. Bueno, pero no importa, igualito. Gladys, ok, por mi familia que labora en el gobierno y como ustedes saben, como hay cambio de gobierno, Ok, con la gracia de Dios para que siempre nos tengan sustento. ok. Muy bien. Por permanencia. Ok. ¿Alguien más? Amadísimo Rey. Oh Padre Celestial. Espíritu Santo que estás aquí con nosotros. En el nombre de Jesús, Señor, hemos recibido este tema, un tema profundo, muy profundo, un tema, Señor, que nos insta a la meditación. Como cristianos que somos, Señor, y creemos que estamos bien, y creemos de repente en momentos, Señor, pensamos que somos nosotros y te dejamos a ti de lado. O en nuestra mente llega un momento de olvido y perdemos de ser agradecidos con todo lo que tú nos das cada día para nosotros, para nuestro hogar y para muchas personas a través de nosotros. Señor, hoy reconocemos delante de ti, Señor, que en un momento dado hemos sido ingratos por tu palabra, Señor, por esta multitud de afirmaciones bíblicas que tú nos has compartido hoy. Señor, nos humillamos delante de ti y con corazón contrito y humillado intercedo, Señor, por mis hermanos Calcor y por Panamá y por el mundo entero, para todos los que tú le das el soplo de vida a diario. Que seamos agradecidos, Señor, porque tú eres el dueño de todo cuanto existe, de los dones, de los frutos, de lo natural y lo sobrenatural. Usted es el dueño y lo da a quien le place. Señor, tú has designado
en este ministerio para que aprendamos a través de esta mujer que tú has elegido y la has llamado tu maestra, para que con amor, con pasión, con entrega, con rectitud, con verdad, a través de la guía de tu Santo Espíritu, ella nos enseñe y dispuesta está. Y lo hace una y otra y otra y otra vez y no se cansa. Señor, te doy gracias por todo ello. Gracias. Que nuestros sentidos estén atados, Señor, a la mente de Cristo. Que nuestras mentes puedan ser renovadas y todas esas situaciones, Señor, de mentes reprobadas con la búsqueda de tu verdad, con tu presencia, vayan siendo rotas aquí en la tierra y en el cielo, para que nosotros tengamos nueva mentalidad y a través de esa mentalidad vayamos consiguiendo libertad en Cristo Jesús. Clamo, Señor, por esta libertad para ese bebé de 6 meses, para que tu sangre preciosa vaya derramándose de la coronilla de la cabeza de ese niño hasta sus pies. Y toda bacteria, todo virus, todo microorganismo que se haya alojado, ya sea generacionalmente o por una mala manipulación de su madre en lo que ese niño come, sea desarraigada en este momento en el nombre de Jesús. Y todas esas situaciones contrarias las arrojo al fuego de Dios y se consumen completamente en el nombre de Jesús. Declaro que tu agua limpia, Señor, recubre todas las paredes de ese estómago pequeño, Señor, de un niño que está comenzando a vivir. Y en este momento, Señor, toda la flora positiva, correcta, la que hace que los alimentos se digieran adecuadamente para que él tenga una nutrición adecuada, son desatadas en el cuerpo de este bebé en el nombre de Jesús. Te doy gracias por ello, Señor, porque sé que escuchas y respondes. Ahora, Señor, pongo a Panamá desde Punta Burica a Cabo Tiburón. Todos los nuevos gobernantes, los que van a ocupar los cargos, sean bendecidos en el nombre de Jesús, porque tú lo decidiste y tú eres el que quita reyes y el que pone reyes. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y declaro que tienen temor de Dios en sus corazones para que ellos gobiernen de la mejor manera para un pueblo que necesita. Panamá es de Cristo. Panamá necesita, Señor, aprender a ser agradecido con Dios. Que tu nube temprana y tu nube tardía derrame sobre Panamá, los panameños y todas las personas que han visto a Panamá como un sitio ideal para vivir y para desarrollarse. A partir de hoy, del cielo descienda esa lluvia que todos necesitamos para que florezca, Señor, todo lo bueno, todo lo hermoso y vaya decreciendo todo lo negativo que por muchísimo tiempo nos ha tocado y que es generacional desde que la patria inició. Bendito seas, Señor. Alabado seas, Padre Santo. Que toda esta palabra tenga cumplimiento, Señor, y no sea ya la traición, que la deslealtad quede sumergida en las profundidades del mar, que la infidelidad, Señor, sea rota, que el desagradecimiento se desarraigue y que la ingratitud, Señor, sea consumida por el fuego de Dios.
en el nombre poderoso de Jesús, y que esos entes de revancha, de venganza, de odio, de persecución, de maledicencia queden amarrados y sujetos debajo de los pies de Cristo. Para cada uno de los miembros de familia representadas en este momento, en este ministerio y en Panamá, seamos bendecidos, seamos estabilizados, los que han hecho su trabajo bien en todo el tiempo del gobierno que acaba de terminar y que está por entregar el mando a un nuevo gobierno, que permanezcan, que sea reconocido su puesto y que sus salarios sean mejorados según el trabajo que desempeñan. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, María Luisa.